Gracias, presidenta. Ha pasado a ser una costumbre que ante cada reforma surjan anuncios catastrofistas. Fue el caso de la reforma tributaria, luego la educacional, y no se ha producido ninguno de los efectos desastrosos que allí se señalaron. Ahora es el turno de las modificaciones al sistema de relaciones laborales. Se acusa que no está dirigida a incorporar más jóvenes y mujeres al mundo del trabajo, que no se potencia la capacitación. Sin embargo, estos objetivos que todos compartimos no son propios del derecho colectivo del trabajo. Es materia de otros tipos de medidas ligadas a la capacitación y a las reformas posiblemente estructurales que debemos hacer para tener un nuevo impulso en productividad y competitividad. Se argumenta que es una reforma sindical y yo creo que eso no tiene nada de malo. Por cierto, es mucho más que una reforma sindical. Será un avance para los trabajadores sindicalizados que tendrán reglas más justas para negociar colectivamente con sus empleadores y a través de la extensión de los beneficios de sus negociaciones acordadas con el empleador podrán favorecer también a los trabajadores sin afiliación sindical. Sin duda, hay un sector de la sociedad que siempre ve amenazas en el horizonte. Para ellos los sindicatos son hoy la amenaza, pero en verdad el temor es al diálogo, a enfrentar nuestras diferencias, en el fondo es el miedo a la democracia. Yo digo a estos sectores que un país que desconfía no avanza mucho menos si la desconfianza recae sobre los millones de chilenos que constituyen la masa laboral. Se pretende generar una distancia, un divorcio entre trabajadores y sindicatos, apelando al clima de desconfianza que prima en el país. Pero así como no hay política sin partidos políticos, no hay negociación colectiva sin sindicatos fuertes. ¿Queremos eso? ¿Queremos sindicatos débiles e incapaces de negociar? Se ha pretendido instalar la imagen de que los sindicatos adquirirían un poder ilimitado, lo que se transformaría en fuente de abusos en contra de las empresas e incluso de sus propios afiliados o de los trabajadores no sindicalizados. Ahora los abusadores serían los trabajadores. ¿Por qué se presume que los sindicatos, con un poco más de poder, abusarán de su posición? ¿Por qué se piensa que los sindicatos pueden tener interés en afectar su propia fuente de trabajo? Las empresas son unidades económicas en que confluyen trabajadores, ejecutivos y dueños. Todos tienen interés en el éxito de la empresa, especialmente los trabajadores, porque es su fuente de empleo. Es más, en la estructura predominante de la economía de hoy, de las sociedades anónimas, muchas veces el compromiso de largo plazo es mayor por parte del estamento de trabajadores en comparación con capitales volátiles que entran y salen de las compañías. ¿Por qué se presume entonces la mala fe de los trabajadores? Podríamos citar muchos casos de dueños y ejecutivos que por ambición o privilegiando intereses propios han realizado acciones riesgosas o dañinas en contra de las empresas e incluso las han arrastrado hasta la quiebra. ¿Alguien podría citar aquí un solo caso en que el sindicato haya perjudicado las actividades de la empresa al punto de provocar su quiebra? Señora presidenta, existen partidarios de la autorregulación total, pero esto no es sostenible en el ámbito laboral. Existen otros que son partidarios de que el Estado lo regule todo, pero ninguno de estos extremos parece razonable. Lo que espera una sociedad moderna es que el Estado cumpla un rol regulador y fiscalizador y que trabajadores y empleadores tengan espacio para acordar una serie de materias por sí mismos de manera proactiva. Eso es lo que pretende esta reforma. No solo se podrán negociar salarios y beneficios, la idea es que a través de la negociación se puedan concordar un conjunto de materias de interés común de la empresa, como por ejemplo aquellas destinadas a la conciliación del trabajo y la vida familiar, planes de igualdad de oportunidades y de equidad de género, capacitación y reconversión productiva, mecanismos de solución de controversias y otras materias. Para una verdadera negociación es esencial reconocer la huelga como la principal herramienta de presión de los trabajadores, lo que supone la prohibición del reemplazo de trabajadores durante la huelga. Con esto no se va más allá de lo que ha resuelto la jurisprudencia de la propia Corte Suprema en sus últimos fallos, con el actual Código del Trabajo. Para una verdadera negociación se requiere consagrar asimismo la titularidad sindical, que no es sino reconocer que lo que han ganado los trabajadores a través de sus sindicatos les pertenece a ellos y no es una concesión graciosa del empleador. Mucho se habla del premio al esfuerzo. ¿Qué pasaría si en una carrera, luego que el ganador cruzara la meta, el organizador del torneo resuelve otorgar la medalla de oro a todos los competidores? ¿Se consideraría una falta de respeto al ganador? O bien, a propósito de la reforma educacional,
se apeló reiteradamente al debido reconocimiento del esfuerzo, que no podía tratarse igual a un estudiante de un esfuerzo con respecto a aquel que no efectuaba sacrificio alguno. Hasta ahora, los empleadores extienden beneficios a trabajadores no sindicalizados a su propio criterio, desconociendo el esfuerzo de los trabajadores durante la negociación. No debe olvidarse que la huelga también tiene costo para los trabajadores, pero como todos los cambios, el principal obstáculo de toda reforma es el cambio cultural. Para muchos empleadores sigue siendo expresión de satisfacción el que no exista sindicato dentro de su empresa. Muchos gerentes de recursos humanos son valorados por su capacidad de muñeca de mantener controlados a los dirigentes sindicales, no importa con qué métodos. Es doloroso decirlo, pero esto también ocurre en empresas estatales. Señora Presidenta, el eje central del gobierno de la Presidenta Bachelet es la equidad. En esto, equidad en la negociación. Estamos por el diálogo, no por el enfrentamiento, pero para que haya verdadero diálogo se requiere sindicatos con poder. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Quintero.